El Centro Educativo Los Pinos, ubicado en el barrio Casaballe, utiliza desde hace algunos días el primer sistema de energía geotérmica de nuestro país. Como su nombre lo indica, se trata de una tecnología que emplea el calor de la tierra para generar energía, en este caso para climatizar ambientes y para abastecer de agua caliente a esa institución. El prototipo que allí se estaba utilizando fue auspiciado por la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, y llevado adelante por un grupo de profesionales, entre quienes se encuentra el geólogo Guillermo Popelka, responsable técnico, a quien justamente vamos a recibir esta mañana. ¿Qué ventajas tiene este sistema? ¿Por qué es tanto menos conocido que otro tipo de energías renovables como la solar o la eólica? En fin, hay una cantidad de preguntas. Popelka, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos, Emiliano. Nos enteramos de la existencia de este proyecto el domingo pasado, en una nota que publicó el diario El País. Ahí se señala que es la primera experiencia acá en Uruguay. ¿Usted lo confirma? ¿Es el debut de la energía geotérmica? Que tengamos conocimiento es la primera vez. ¿Ah, sí? Es el primer proyecto, exactamente. Antes de entrar en los aspectos concretos de este sistema que está funcionando y que ya da resultados, no es un proyecto, en realidad, yo dije proyecto, pero es una realidad. Vayamos a la explicación más básica, la explicación más general. ¿Qué es la energía geotérmica? Es un amplio campo de energía que tiene la Tierra para ofrecer. Eso es calor que tiene en su interior la Tierra. Lo más evidente son los volcanes, los géiseres. Esa es la noticia más difundida de lo que es el calor de la Tierra y su utilización, porque en general se sabe que con el vapor del interior de la Tierra se mueven turbinas, etcétera. Y también tenemos la experiencia más cercana, como son las termas del norte del país, que son calientes, ¿verdad? Y eso es calor permanente y gratuito que brinda el interior de la Tierra, obtenido a través de perforaciones muy profundas de 2.000 metros. Ahora, esta energía, este calor que nosotros aprovechamos aquí, es lo que se llama calor de baja entalpía. Es un calor que ronda los 17 grados, nada más. O sea, a ver, ahí usted ya está haciendo una clasificación. Exacto. Hay distintas fuentes posibles de energía geotérmica, algunas de ellas de alta temperatura. Exacto. El caso de los volcanes, el caso de los geysers, el caso incluso del agua termal. Exactamente. Pero después están estas otras, y ahí nos vamos acercando al caso de los pinos, que son fuentes de energía geotérmica con temperaturas más bajas. Usted dice que llegan a los 16, 18 grados. Exactamente, y son la gran ventaja es que están prácticamente en toda la superficie del territorio. Es decir, esa fuente que tiene existe, la accesibilidad, tiene acceso, puede tener acceso todo el mundo que tenga un suelo, un jardín, un suelo disponible. A veces se aprovecha antes de construir el edificio encima. No necesita un jardín, simplemente necesita un subsuelo donde trabajar con una máquina. Eso es muy impresionante, seguramente para muchos de nuestros oyentes, enterarse de que en realidad en todo el planeta y en todo el Uruguay, sí, depende de la latitud, ¿verdad? En todo el Uruguay en particular, sí. Hay una capa del suelo, los primeros metros, ¿no? ¿Cuántos? 20, 30 metros. Los primeros 20, 30 metros, que de hecho son una fuente de energía. Exactamente. Porque allí se acumula temperatura, una temperatura prácticamente constante que anda en eso, en 17, 18 grados. Para el caso de Uruguay. En el caso de Uruguay. ¿Todo el año es así? Todo el año. Ajá. Todo el año. Bueno. Día y noche, que es una diferencia muy grande con las otras energías alternativas, ¿no? Solares o eólicas que varían. Vayamos entonces a este caso, al que nos interesa directamente. ¿Por qué se produce esa acumulación? ¿Cómo funciona? Bueno, está muy relacionada con el sol. A diferencia del calor interno de la Tierra, que es enorme, la superficie terrestre recibe
radiación solar y la acumula como si fuera un bizcocho, digamos así, una cerámica. El requisito es que el suelo esté despejado, que no haya árboles, que no haya construcciones arriba. Claro, pero en general los espacios abiertos comunican ese calor hacia zonas donde están cubiertas, entonces no hay tanto, no interfiere tanto si hay árboles, por ejemplo. Ajá. La parte de un suelo que esté cubierta por árboles también termina albergando ese calor. Albergando ese calor, de una u otra manera le llega. Ajá. ¿Y se requiere para esto algún tipo de suelo especial? Bueno, cuando uno va a construir un sistema geotérmico, es como hacer un traje a medida. Efectivamente, tiene que ver cómo acceder a ese calor, de qué lugar dispone y de cómo es la geología, es decir, los terrenos que tiene el subsuelo. Por eso, esto es una disciplina que requiere una visión geológica y una visión ingenieril, ¿verdad? Por ejemplo, pregunto, ¿qué pasa si se trata de un suelo húmedo porque circulan a determinada profundidad corrientes de agua, por ejemplo? ¿Qué pasa? Bueno, justamente nosotros utilizamos las corrientes de agua que guarda el terreno naturalmente. El agua subterránea es el gran fluido conductor de este calor y que nosotros extraemos sin usarla, el agua, no necesitamos consumir agua, simplemente tomar el agua como viene, a 18 grados, por ejemplo, y extraerle el calor para meterlo dentro de la vivienda o el edificio. ¿Y si son suelos muy secos, al revés? Bueno, el suelo puede ser seco en los primeros metros, pero en general el agua subterránea está en la mayoría de los lugares a 20, 30, 40 metros de profundidad. Habrá que buscarla. Hay otra alternativa que es no usar el agua, sino enterrar nada más que un serpentín dentro y que ese serpentín reciba el calor de la tierra y se lo llena con un fluido que va y viene en un circuito cerrado. Enseguida vamos a entrar a los detalles técnicos del sistema, pero para continuar con esta introducción, en el mundo, ¿cuán extendido está el uso de esta fuente de energía renovable? En Europa, por ejemplo, hay más de 1 millón de instalaciones. Hay asociaciones de instaladores geotérmicos en España, en todos los países y internacionales. En Estados Unidos también. Sucede que, como decía, cada país tiene una situación de geotérmica diferente por su latitud, porque el sol influye mucho. Entonces, pero también los que están en las latitudes altas o muy bajas tienen mucho frío, es decir, que lo poco que tengan de temperatura, hay instalaciones geotérmicas con 10 grados y se aprovechan de esos 10 grados. En fin, nosotros tenemos 18, 17, 18 y lo tenemos casi todos, todo el país. ¿Y qué destinos tiene esa tecnología? ¿Para qué se utiliza esa fuente de energía, la geotérmica? Bueno, básicamente para climatizar y calentar agua a una temperatura, digamos, de uso, porque se consiguen temperaturas de 60 grados más o menos en el fluido interior de la construcción. Eso anda bien, por ejemplo, en la losa radiante, funciona muy bien. También se hace con equipos fan coil, o sea, con los conocidos sistemas que se parecen a los aires acondicionados, que son como los que instalamos en Los Pinos. Y bueno, una ducha a esa temperatura es perfectamente agradable y es una calefacción o es una refrigeración también, porque el sistema funciona a la inversa, sacando calor del edificio y metiéndolo en la tierra. O sea, en verano funciona al revés. Exacto. Puede funcionar al revés y de hecho se lo usa al revés. Exactamente, sí. ¿Qué ventajas tiene desde el punto de vista del impacto ambiental? Bueno, es totalmente inocuo, es decir, no hay una combustión, no larga humo, no produce anhídrido carbónico, no produce ningún gas y consume
muy poca energía eléctrica, o sea... Ese es un detalle que conviene agregar en toda esta descripción. Esta tecnología requiere energía eléctrica. Requiere un cuarto de energía eléctrica. ¿Cómo es eso entonces? ¿Consume energía eléctrica y a su pero vez produce mucho más? A ver cómo da esa cuenta. Produce 3 veces o 4 veces más de lo que consume. ¿Se necesita energía eléctrica para qué? Para la circulación del agua. Para la circulación y la compresión y expansión de un líquido intermedio, que es el que roba calor de la tierra y lo mete adentro del edificio. Ajá. Ese líquido, que es un refrigerante, valga decir, pero también es un calentador, es un líquido que transporta los grados, la temperatura las calorías de un lugar a otro. Uh-huh. ¿Se parece, por ejemplo, a qué? Al líquido de un radiador? Exacto, sí. Sí, es un líquido que llega a ebullir y se llega casi se licúa y casi se congela, o sea, es muy frío y muy caliente. Uh-huh. Entonces, volviendo a la pregunta sobre el impacto ambiental, cero. Cero, y además es energía eterna, totalmente renovable, constante, o sea, es gratis. Hay que tomarla, es decir, la energía que gastamos es en transportarla, uh-huh, en aprovecharla. Ahora, hay un costo de instalación de esto. Es decir, que este ahorro amortiza la instalación, que es sensiblemente más cara que un aire acondicionado común y corriente. ¿Para qué tipo de viviendas, edificios, instituciones, entonces llega a ser rentable? Para edificaciones de más de 300 metros cuadrados, que se quiera calefaccionar o climatizar, y con baños y cocina, o clínicas, por ejemplo. Así que viviendas, edificios, clínicas, lugares donde se requiera, colegios, donde se requiera aire acondicionado en superficies grandes y tengan un costo hoy día caro en gas o en otros combustibles. Y bueno, esto es aprovechar algo ecológico y más barato. Usted daba como referencia una extensión mínima, un volumen mínimo, decía 300 metros cuadrados, de ahí para arriba. De construcción. Uh-huh. Sí, porque el valor de la inversión inicial es considerable, digamos. ¿De qué orden? Bueno, pueden ir de $6,000 a $25,000. O sea, entonces, no es... normalmente con el ahorro que se produce en una vivienda que está usando hoy día gas o corriente eléctrica, se amortizaría en 2-3 años. No solo yo pregunto, también preguntan los oyentes. Algunas de las consultas justo acaban de ser respondidas, porque Alejandro, por ejemplo, quiere saber cuánto valen los equipos. Ya iremos un poquito más a fondo en eso, pero después está el mensaje de Ricardo, que anota que en varias estaciones del metro de Madrid la calefacción funciona de esta manera, aprovecha esta fuente de energía, la geotérmica, ¿puede ser? Claro. Ese es uno de los ejemplos. Y sí, no lo conocía, así que gracias por la noticia. Vamos a continuar conversando con Guillermo Popelka, licenciado en Geología por la Universidad de la República. Vamos a seguir conociendo cómo funciona este sistema y en particular vamos a detenernos en el ejemplo que es el que está funcionando por primera vez en Uruguay. Si yo pregunto qué fuentes de energía renovables se utilizan en Uruguay, las respuestas que van a aparecer más rápidas son, bueno, el agua de un río, ¿no? Del río Uruguay, del río Negro, la luz solar, el viento, la biomasa, pero probablemente no aparezca el calor acumulado en el suelo. El calor acumulado en el suelo también puede ser empleado como una fuente de energía renovable y resulta que se está usando en Uruguay. De hecho, hace pocos días fue inaugurado el primer sistema de energía geotérmica que opera en nuestro país.
Estamos conociendo esta tecnología, estamos conociendo este ejemplo. Para eso nos acompaña en estudios Guillermo Popelka, licenciado en Geología por la Universidad de la República, consultor en hidrogeología y medio ambiente, responsable técnico de este proyecto. Y también nos acompaña Rosario, que está en el lugar, en el Centro Educativo Los Pinos, en el barrio Casaballe. ¿Ahí estás viendo el sistema? Estoy viendo el sistema, estoy disfrutando de él, porque así como les contaba de mañana del frío que hacía en un lugar además abierto y descampado donde nada me lo protege, en este momento que estoy a cubierto, pues estoy dentro de un ambiente que está dedicado a comedor y sala de juegos, comedor y cocina, comedor de visitas. Es un espacio enorme que debe tener más de 200 metros cuadrados y donde 5 equipos semejantes a los equipos de aire acondicionado han calefaccionado el ambiente, que de lo contrario sería helado. Y esto lo digo porque me asomo nada más que a la parte cocina cuando todavía no está funcionando, y la diferencia de temperatura en este lugar, que es el propio comedor, y la cocina adyacente, realmente es increíble. Bueno, y estuve viendo un poco cómo funciona el sistema. Por supuesto que imposible explicarles lo que sucede dentro de la caldera, pero les cuento lo que veo. En este enorme predio y a bastante distancia de estos edificios se encuentra una tapa en el medio del pasto, una tapa de cemento, que no debe tener más de 45 por 45 centímetros, que es la tapa del pozo, un pozo de 30 metros de profundidad, entonces de donde saca el agua. Luego el agua se traslada por cañerías que también están, no se ven, están metidas en el pasto, y que cada tanto tiene una especie de tapa donde aparece una llave reguladora. Y todo eso llega hasta una caldera que está adosada a una pared detrás de este mismo edificio, de la que se levanta una tubería con una bomba, y bueno, y según me explicaron, es allí donde se produce el traslado, digamos, el sacarle el calor al agua que llega entonces con esos 18 grados, devolverla fría, utilizarla además para riego, esa misma agua, y luego reconvertirla en energía, que es la que está alimentando estos 5 equipos o 4 equipos de aire acondicionado, que de aspecto son exactamente iguales a los que tenemos ahí en la radio para calefaccionar el ambiente, pero que no son, que son propios de este sistema del cual Popelka está describiendo en su funcionamiento, y yo apenas en su aspecto exterior. Gracias, Rosario. A ver si Popelka quiere agregar algo a esta descripción. No, muy bien, porque muy gráfica, muy clara, muy accesible. Eso es lo que se ve y eso es lo que hay. Y ella dijo, hay mucha cosa enterrada bueno, también. ¿por qué no describimos ahora lo que está enterrado? ¿Cómo es el sistema ahí bajo tierra? Bueno, bajo tierra es el pozo que bombea agua con una pequeña bomba de menos de 1 HP de energía, porque se requiere levantarla y con poca presión para que llegue a la bomba geotérmica, a la superficie. Pero perdón, una pregunta allí. ¿Dónde está esa agua? ¿Es una bomba que extrae agua de un pozo que tiene 30 metros de profundidad, sí, en este caso? Exacto. Y allí, ¿cómo encuentra el agua? Muy bien. Los Pinos es una cuchilla elevada de Montevideo, está a más de 30-35 metros de altura, y el agua subterránea está a 25 metros de profundidad. Ajá. Entonces perforamos 30 para que esa agua subterránea, que tiene todo el terreno y que es natural y cuyo caudal es permanente y cuya temperatura es de 18 grados, llega al pozo, la bomba la extrae, es una bomba sumergible, y la manda al equipo geotérmico. Para ver si entiendo bien, esa agua que utiliza el sistema es agua que, no sé, otro podría utilizar para riego, por ejemplo. Perfecto, claro que sí, lo puede hacer al final del sistema. ¿Es agua que alguien quizás en otra época sacaba de un aljibe? ¿Es el mismo tipo de agua? Bueno, es agua inmediatamente extraída de la formación geológica. Ajá. Por lo tanto, conserva la temperatura de la tierra. Ajá.
Y eso lo hace cualquier perforación semisurgente, o sea, una perforación de corto calibre y que se renueva totalmente el agua permanentemente. Así que entonces el agua se saca con una bomba parecida a la que se utiliza para riego, por ejemplo. Sí, exacto. Y es esa agua la que viene con la temperatura apta para hacer funcionar el sistema. Exactamente. En este caso, 17, ¿cuánto es? 17 o 18 grados oscila en ese entorno todo el año. ¿Y cómo sigue después? Bueno, va por bajo tierra para que conserve ese calor, ¿verdad? Para que conserve esa temperatura. Bajo tierra recorre, en el caso de los pinos, recorre casi 150 metros o 200 metros y llega a la bomba, al equipo geotérmico, que también se llama bomba geotérmica. Y allí hace un intercambio de calor con el refrigerante y un líquido especial que tiene la bomba geotérmica y lo envía al interior del edificio por sistemas como de aire acondicionado, como decía Rosario. El agua pasa de largo, sale fría, mucho más fría, sale a 9 grados, 10 grados, y entonces se utiliza para lo que quieran. En el caso de los pinos, la inyectamos al suelo o regamos con ella. O sea que ahí está, el agua no vuelve al pozo, no vuelve al subsuelo. Vuelve al subsuelo, porque en los pinos hay otro pozo más donde estamos inyectando esta parte de esta agua. Así que el sistema puede ser conservativo, o sea, se puede retornar el agua al acuífero o se puede usar para regar. Pero hay otra posibilidad, decía usted, en algunos casos, en vez de sacar el agua con una bomba, como si fuera un pozo de riego, lo que se hace es sumergir una cañería, un serpentín. Exacto, sí. Esa es otra modalidad. Esa es otra modalidad porque no usamos el agua subterránea, porque puede ser un lugar seco que no tenga agua subterránea, son pocos, pero puede ser, y en ese caso lo que hay que hacer es cavar una zanja profunda de 2 metros por un tamaño. Todo esto hay que dimensionarlo para el equipo, por eso esto es un traje a medida, no se compra en una barraca el equipo, hay que hacer una instalación adecuada al consumo, y ese serpentín recoge, tiene un líquido propio que circula y recoge el calor de la tierra y lo mete para dentro del edificio. ¿Y en verano puede funcionar al revés? Al revés, exacto. Estos 18 grados pueden recibir el calor que extrae el refrigerante en la construcción. Dijimos que este sistema, este proyecto, tuvo el apoyo de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿Por qué? Bueno, a ellos les sorprendió. Lo primero que nos dijeron es, ¿cómo que geotermia solar? Pues nosotros pusimos esta cosa para llamar más la atención, porque claro, esta es una geotermia que está en toda la superficie de la Tierra, porque es la recepción del calor solar y la acumulación en el tiempo del calor solar. La geotermia solar diferencia esta posibilidad de las otras, por ejemplo, de la geotermia que aprovecha un volcán o que aprovecha un geyser, etcétera, ¿no? Estamos en esta variante, la que tenemos disponible en Uruguay. Exactamente. Y eso llamó la atención en la ANI. Bueno, eso fue una de las cosas. Le llamó la atención también que fuera una energía renovable permanente, como es. Solo que es menos deslumbrante porque estamos hablando de una cantidad de calorías que se usa para calor, no produce energía eléctrica, está vedada para otros sistemas, ¿no? A diferencia de la fotovoltaica o la eólica, ¿no? Y bueno, ellos les atrajo esto, era innovador verdaderamente, y nos apoyaron. Ya le diría que desde el principio, muy bien, lo hicieron muy bien y nosotros nos sentimos respaldados
por ellos y echamos para adelante con muchas dificultades porque siempre tuvimos que pagar el derecho de piso de una cosa nueva que se hace en Uruguay, y incluso con errores que venían en los equipos que importamos de China, los equipos por catálogo, digamos, y eso bueno, tiene sus traspiés. Hubo que adaptar esos equipos al caso concreto. Llegados acá lo tuvimos que adaptar acá en Uruguay. Uh-huh. y bueno, instalarlos, pero contamos con gente que vio por primera vez este sistema, pero que se adaptó muy bien y nos cooperaron muy buenos técnicos uruguayos. Hay gente muy, muy calificada, con mucha capacidad para resolver problemas, no solamente con un alambrito, sino realmente con conocimientos, con astucia. Y así que fue una experiencia y una lección muy grande para nosotros también. Tuvieron entonces, a través de este apoyo de la ANI, un subsidio para este proyecto. Sí. De ahora en adelante, ¿qué pasa con esta tecnología en Uruguay? Bueno, la ANI le interesa que esto se transforme en una empresa que ofrezca este servicio y que se difunda, ¿verdad? Y contamos con eso. Si entiendo bien, en caso de extenderse el uso de este sistema de energía geotérmica en Uruguay, estaríamos avanzando por otra vía en eso que se llama microgeneración, ¿no? Que también está disponible hoy en materia de energía solar, por ejemplo, ¿no? Exacto. Tanto con los colectores que permiten calentar el agua, sí, y reducir entonces el consumo de electricidad en los calefones, sí, o con los paneles de energía fotovoltaica que permiten alimentar una casa, en fin, o una empresa. La distribución extendida en el territorio de la generación de energía, cosa que en teoría le conviene a UTE, por ejemplo, ¿no? También, alivia las necesidades de inversión de UTE. Exactamente, sí, podríamos, en realidad tenemos un camino por recorrer. La UTE todavía no conoce, o digamos, no hay difusión de este sistema como para que nos hayan propuesto beneficios a los clientes, a los posibles clientes para eso, pero creo que es un caso para que así sea, ¿no? Yendo al caso concreto de Los Pinos, ¿qué ahorro ha generado en el funcionamiento? Hace poco que está instalado, ¿verdad? Nosotros para hacer una evaluación de rentabilidad todavía nos falta un tiempo. Y también Los Pinos no se habían propuesto en principio que nosotros le hiciéramos un sistema de aire acondicionado, porque para ellos tienen otras prioridades más esenciales, dan de comer a cientos de muchachos, enseñan, en fin, con unas instalaciones muy buenas, pero el aire acondicionado era un lujo. O sea que el sistema permitió que Los Pinos tuviera aire acondicionado cuando no estaba planificado. Cuando no estaba planificado, o sea, es un plus, uh-huh. Hay un plus. Y bueno, no sé, esperamos que la ventaja que tiene es que la gente puede ir, conocer Los Pinos y conocer el sistema. O sea, para nosotros era una vitrina muy, muy atractiva y muy buena para que la gente conociera una experiencia montevideana de valor social como es Los Pinos y el sistema geotérmico. Porque si lo hubiéramos hecho en un particular, no tendríamos ese acceso. Uh-huh. En perspectiva, desde 1985. Un par de preguntas más de las que plantean los oyentes, que son unas cuantas. Ojalá pueda. Por ejemplo, Alejandro quiere saber si el hecho de que ustedes después devuelvan el agua a la tierra, como lo hacen, sí, no genera contaminación en la napa. Esa agua que vuelve al final del sistema, ¿no está sucia? ¿No es un agua diferente a la que tomaron? No. El intercambio se hace, digamos,
por tubería con tubería en contacto, es un intercambio de contacto, no de combinación, o sea que el agua no recibe ningún producto ni ninguna contaminación en el proceso. Queda idéntica, lo único que hay es transferencia de calor y ninguna otra cosa. Raúl, por otro lado, dice, interesante la nota sobre las heat pumps, claro, ese es el nombre en inglés, ¿no? De las bombas de calor, estas son bombas de calor. Sí. Y agrega, ojo que si te duchás a 60 grados te quemás, la ducha no pasa de 40 a 42 grados. Sí, me fue la mano. Es que yo me baño con agua muy caliente. No, la otra posibilidad es mezclarla con agua fría, pero... No. ¿Esa temperatura que termina saliendo el agua entonces? Sí, 60, 65 grados. Guillermo Popelka, geólogo, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva. Un gusto, muy amables por esta oportunidad, porque sé que su audiencia es muy grande y lo que queríamos es dar a conocer esto, así que muy amables. No va a faltar oportunidad dentro de un tiempo para una nueva charla, a ver en qué medida va evolucionando, en qué medida se va promoviendo y utilizando la energía geotérmica en Uruguay. Veremos los dos.